Hoy tenemos aquí en el Confidencial a Esteban González Pons, el eurodiputado del Partido Popular Europeo. Muchas gracias, Esteban. Es un placer tenerle aquí con nosotros hoy en el Confidencial. Lo mismo digo, María. Bueno, vamos a empezar con una pregunta inevitablemente de suma actualidad. Acabamos de saber que se han encontrado en Italia 30 millones de dosis escondidas de la compañía AstraZeneca. ¿Cómo debería responder la Unión Europea a estos continuos desmanes de esta farmacéutica? Creo que debemos controlar que lo que fabricamos en Europa nos sirve primero a los europeos para vacunarnos y después ya vacunaremos al resto del mundo. Estados Unidos lo está haciendo así Gran Bretaña, y no tiene ningún sentido que nosotros estemos fabricando vacunas para fuera de la Unión Europea cuando tanta falta hacen dentro de la Unión Europea. No quisiera culpabilizar a AstraZeneca en concreto. Creo que la farmacéutica está actuando con mucha deslealtad, pero también las instituciones han actuado con demasiada ingenuidad. ¿Cree que hay riesgo de que la Unión Europea sea proyectada o culpabilizada de un posible nacionalismo de las vacunas en el exterior? Bueno, en este momento, más que nacionalismo, yo lo que trataría es de evitar la competencia por el precio y el mercado negro. No hay nacionalismo cuando de lo que se trata es de evitar el mercado negro de las vacunas. La Unión Europea es fabricante de vacunas y por lo tanto los ciudadanos europeos deberían ser de los primeros en recibir las vacunas. Seamos claros, si la Unión Europea no hubiera sindicado la compra de vacunas y hubiera comprado por todos, a España no nos habrían empezado a llegar vacunas hasta que los alemanes, los franceses, los holandeses o los daneses hubieran acabado de vacunarse. La Unión Europea está cometiendo algunos errores de los que espero que poco a poco vayamos recibiendo las correcciones. Creo que la Unión Europea ha hecho muy bien comprando sindicadamente las vacunas. Eso ha permitido que los países con menos recursos y con menos peso político se estén vacunando al mismo ritmo que los demás, pero sin embargo a la hora de contratar, a la hora de exigir, a la hora de controlar que lo que se fabricaba aquí no salía de aquí, la Unión Europea ha pecado de ingenuidad. ¿Qué nota le pondría entonces a día de hoy del 1 al 10 a esa campaña de vacunación europea? La distribución está funcionando bien, por lo tanto no hay que considerarla. La estrategia fue un éxito. El tema de los contratos, las vacunas, la Unión Europea yo creo que no pasa en este momento del 6. Pero que tenga un 6 de nota ya es mucho, porque le estamos poniendo un 6 con ambición de 7 u 8 en una materia en la que no tiene competencias. ¿Qué opinión le merece ese boom de los alemanes llegando a Mallorca? Se trata de una consecuencia indeseada de la necesidad de que el Tratado de Schengen esté en vigor. No podemos impedir los viajes internacionales porque no podemos cerrar las naciones europeas por la pandemia. No podemos volver a levantar fronteras entre nosotros porque el virus no entiende de fronteras y el virus se mueve y nosotros no nos podríamos mover. El proyecto europeo exige que siga sin haber fronteras entre nuestros estados, pero la necesidad de mantener Schengen abierto produce como efecto indeseado el que los extranjeros se puedan mover por la Unión Europea incluso a territorios donde los nacionales no pueden moverse. Yo creo que los alemanes deberían de dejar de hacer aquello que los españoles no pueden hacer en su propio territorio. Si no, nos quedará toda la sensación de que estamos en Cuba, donde los extranjeros veranean y los cubanos no. ¿Vamos a conseguir ese 70% de población adulta europea de cara al verano? El 4 de julio es muy probable que prácticamente todos los norteamericanos hayan tenido la oportunidad de vacunarse. Si el 4 de julio la Unión Europea no se encuentra en una situación similar, será un enorme fracaso, un rotundo fracaso. Si ellos, que empezaron más tarde, llegan primero a la meta, significará que por el camino nosotros nos hemos perdido, que por el camino nosotros hemos derrochado nuestras oportunidades. Todavía espero que seamos capaces de corregir los errores, pero el 4 de julio, si los Estados Unidos están vacunados, nosotros también deberíamos estarlo. Quizás es un poco pronto para aventurarlo, pero ¿cómo prevé usted que va a pasar la Unión Europea a la historia después de esta crisis? ¿Va a salir más unida, más reforzada o por lo contrario más dividida? Resumiendo, diré que la Unión Europea ha sido capaz de hacer tres cosas que no se esperaban de ella, para las que no tiene competencias y que han sido muy útiles durante esta crisis.
La primera ha conseguido que se mantuvieran las fronteras abiertas, el que Schengen se mantenga en vigor no depende de la Unión Europea, pero ejerció su tarea política, ejerció su presión política y las fronteras se han mantenido abiertas pese a la crisis, no se ha cerrado el mercado interior. La segunda fue conseguir que se sindicara la deuda para emitir deuda y poder hacer un plan de recuperación que no estaba ni en la imaginación de los más europeístas solo unos meses antes. Ahora, pese a todos los que se opusieron antes, tenemos deuda europea sindicada y un plan de recuperación de 750.000 millones de euros. Y la tercera fue comprar vacunas conjuntamente. La compra de vacunas no era una competencia europea y gracias a la compra de vacunas europea los países con menos recursos y menos influencia tienen también vacunas. Estos son tres grandes aciertos de la Unión Europea, pero por el camino la gestión de la compra de vacunas está siendo, digamos que, muy mejorable. Por el camino la gestión de la política de fronteras también está dejando mucho que desear y el dinero está tardando en llegar. Luego, tres decisiones, tres acciones verdaderamente notables por parte de la Unión Europea, todavía en su desarrollo está por ver que produzcan los efectos que deseábamos. Por no decir, que también me gustaría añadirlo, que la manera en la que se ha gestionado el Fondo de Recuperación ha abierto una puerta a la deseuropeización del proyecto europeo, porque el dinero se pide por parte europea, los créditos se adquieren por parte europea, pero se va a gastar en los presupuestos nacionales. Si las naciones fueran niños, les hemos enseñado a los niños dónde escondemos el bote de los caramelos. Vamos a saltar ahora por diferentes temas que ajenos al COVID, pero que siguen siendo muy importantes aquí en la Unión Europea. Escribía en su última columna aquí en El Confidencial: ¿cree usted que Putin es un asesino? ¿Lo calificaría usted como tal? Creo que Putin no es un político democrático. Creo que lo que Putin tiene establecido en Rusia es una dictadura disfrazada de democracia, que en su país no se respetan los derechos humanos, ni desde luego el Estado de Derecho, y que no podemos considerarle un líder con la respetabilidad de los líderes democráticos. Pero dicho esto, también creo que la Unión Europea necesita una estrategia a largo plazo con Rusia. ¿Está contento con la marcha del Fidesz de Víctor Orbán de su familia en el Partido Popular Europeo? Estoy aliviado, pero al mismo tiempo preocupado. Estoy aliviado porque no era fácil compartir grupo parlamentario con un partido claramente iliberal, con un partido que claramente chocaba y choca con mis principios y valores políticos, con los principios y valores políticos del Partido Popular. Pero estoy preocupado porque al haber sacado a Fidesz de dentro del Partido Popular existe la posibilidad, que yo creo que más que posibilidad es casi ya una realidad, de que Fidesz, junto al partido de los Kaczynski polaco, o de Kaczynski en Polonia, y junto a la Lega italiana, conformen un grupo iliberal de derechas que será el tercero más grande de la Cámara. Cuéntenos cómo ha cambiado el COVID la vida como eurodiputado de Esteban González Pons. La vida de antes de la COVID para el Parlamento Europeo era una, y la vida de la COVID y la que vendrá después será otra. La crisis del COVID es un túnel. Cuando salgamos de él, el paisaje que veremos será parecido al que dejamos atrás, pero estaremos en otro sitio. Este Parlamento nunca volverá a ser el mismo.